vídeos para analizar las principales características de la civilización griega. En este caso vamos a trabajar los siguientes puntos. En primer lugar veremos la organización política de las polis, ¿vale? Las principales características y sistemas de gobierno. En segundo lugar veríamos la economía y sociedad de la civilización griega. Y por último analizaríamos los principales aspectos de la vida cotidiana en la civilización griega. Es decir, lo que vamos a trabajar principalmente sería la política, economía y sociedad de la civilización griega. Comenzamos hablando por lo que entendemos por el concepto de polis. Las polis son ciudades-estados, pero no hay que entenderlo únicamente como el terreno o el territorio dentro de la ciudad. Ahí veis una imagen de lo que sería el ejemplo de la polis e incluiría todo lo que está fuera de las murallas. Por ejemplo, Homero, en su obra La Odisea, describe cómo serían los terrenos anexos a una polis, con terrenos cultivados por el hombre, también bosques de álamos, etc. Entonces el concepto de polis no hay que entenderlo solo como la ciudad, sino como todos los territorios que hay alrededor. En cuanto a la evolución política de las polis y los sistemas de gobierno, la mayoría de las polis griegas adoptaron el sistema de la oligarquía. En este sistema el poder lo ejercía un grupo reducido de personas dueñas de extensas propiedades agrarias. Poco a poco este sistema político fue derivando hacia lo que se conoce como la aristocracia o el gobierno de los aristois, es decir, los mejores. De este término deriva, como hemos dicho, la palabra aristocracia. Vamos a poner dos grandes ejemplos de cómo se gobernaban las dos grandes polis de la civilización griega. Por un lado, Esparta y por otro lado, Atenas. En el caso de Esparta, fue un ejemplo de oligarquía. En esta poli el poder lo desempeñan los dos reyes que son cargos hereditarios y que tienen funciones religiosas y militares. Otro órgano de gobierno sería el Consejo, ¿vale? Compuesto por 28 aristócratas mayores de 60 años, por eso se le conoce como el Consejo de Ancianos, que elaboraban las leyes y las presentaba a la asamblea o a Pella, ¿vale? Que es la asamblea de ciudadanos. Esta asamblea está compuesta por varones mayores de 30 años, hijos de padres espartanos, y se limitaban únicamente a votar sí o no a las leyes. Este sería el sistema típico de Esparta, la oligarquía. En cuanto al otro tipo de gobierno que triunfará en Atenas, pues por ejemplo la democracia. Esto es el gobierno del pueblo. Un hecho decisivo para la implantación de la democracia en Atenas fueron las colonizaciones. Gracias a las colonizaciones aumentaron la riqueza de los grupos populares, es decir, eran grupos, ya había más gente poderosa económicamente hablando. Es decir, los comerciantes, artesanos y campesinos, que a su vez, al tener ya poder económico, exigieron participar en la tarea de gobierno. Entonces, el concepto de democracia viene del griego demos, pueblo, ákratos, poder. El poder recae en el pueblo. Esto es la teoría, la práctica no va a ser así, ¿vale? Solo van a poder participar en el gobierno unos pocos. ¿Cómo funciona el gobierno de la polis de Atenas? En la polis de Atenas el poder residía en la asamblea de ciudadanos, es decir, está compuesta por varones libres mayores de 18 años que tenían que cumplir el requisito de ser hijos de padre y madre ateniense. La asamblea discutía y votaba las leyes ciudadanas, asamblea o eclesía, discute y vota leyes. Y por último el consejo de 500 ciudadanos que preparaba las leyes y los asuntos que debían tratar la asamblea. Aparte, había otros órganos de gobierno que serían los magistrados encargados de ejecutar las decisiones y por último los tribunales populares que ejercían la justicia, se encargaban de juzgar. No obstante, como hemos dicho, no era un sistema verdaderamente democrático, pues excluía a las mujeres, a los metecos y a los esclavos. Así, calculando en la época, de unos 250.000 habitantes que podía tener Atenas, solo 40.000 participaban en la vida política. En cuanto a la economía y la sociedad de la civilización griega, como toda economía de la antigüedad, la base fundamental de la economía sería la agricultura. ¿De acuerdo? La agricultura era la base de la economía y se practicaba en las pocas llanuras existentes. ¿Cuáles son los principales cultivos? La famosa trilogía del Mediterráneo, es decir, cereales, vid y olivo. Aparte,
otros cultivos que completaban la dieta, como serían las frutas y las hortalizas. Casi todas las tierras pertenecían a un grupo reducido de grandes propietarios, es decir, grandes propietarios poseían la mayoría de las tierras. Los pequeños propietarios, que eran minoría, lo único que obtenían era lo necesario para vivir, y cualquier contratiempo le obligaba a endeudarse, y con estas deudas podían caer en la esclavitud, ya que si no podía pagar las deudas se convertía en esclavo. Otra actividad que complementaba la agricultura sería la ganadería, que se practicaba en las montañas y en los campos de las aldeas, y se basaba en la cría fundamentalmente de estos animales: cabras, ovejas, cerdos, bueyes y caballos. Complemento de la economía también sería la artesanía, que fabricaba cerámica, ahí veis los ejemplos que eran muy preciados por todo el Mediterráneo, vidrio y tejido. Se realizaban en talleres que utilizaban la mano de obra libre o esclava. Y una actividad fundamental que complementó a la agricultura y ganadería como base de la economía griega sería el comercio, que utilizó la moneda. El comercio fue la actividad más importante, ya que los comerciantes griegos fueron unos excelentes marinos y conectaron todo el Mediterráneo, es decir, navegaron por todo el Mediterráneo aprovechando la situación estratégica de la Hélade con sus islas, con la mayoría de polis cerca de la costa, a menos de 90 kilómetros de la costa, y a caballo entre tres continentes, lo que sería Europa, Asia y África. De ahí que el comercio fue una actividad fundamental para la economía. En cada polis, en cuanto a la sociedad, las personas se dividían en dos categorías sociales. Por un lado estarían los ciudadanos y por otro lado estarían los no ciudadanos, es decir, los que tenían la categoría de ciudadanos y podían participar en la mayoría de actividades de la polis, y los que no eran ciudadanos y no podían participar en estas tareas fundamentales de gobierno. Los ciudadanos pues eran los únicos que podían participar en la vida política, tanto si eran ricos o humildes, y estaban obligados, eso sí, al pago de impuestos y a servir al ejército. ¿Quiénes formaban este grupo? Pues fundamentalmente los varones libres cuyos padres o solo uno de los dos, en el caso de Esparta, habían nacido en esa polis. Si en el caso de para ser ciudadano ateniense, tanto madre como padre debía haber nacido en Atenas. ¿Quién eran los no ciudadanos? No podían participar en la vida política ni desempeñar a cargos públicos. ¿Quién pertenecía a este grupo? Pues como hemos dicho, los metecos, que serían los extranjeros. Por ejemplo, el concepto de meteco o perieco, la diferencia radica en que un meteco es un extranjero en Atenas y un perieco es un extranjero en Esparta. Eran personas libres, se dedicaban al comercio y a la artesanía, podían tener gran riqueza, pero se limitaban sus derechos de gobierno, no les permitían poseer tierra. Por último estarían los esclavos, que eran los prisioneros de guerra o personas, como habíamos dicho anteriormente, que no habían podido pagar sus deudas. Por lo general trabajaban en el campo, las minas y las canteras, y de ahí su escasa esperanza de vida. También podían tener la suerte de trabajar en el servicio doméstico, como sucederá posteriormente en Roma, como pedagogos, como profesores, como maestros, educando a las élites romanas, y sus condiciones de vida eran mucho mejores. El papel de las mujeres, pues las mujeres, la mayoría, todas carecían de derechos políticos, fueran libres o esclavas. Sin embargo, siempre en el papel de matriarcal, pues ejercía gran influencia, sobre todo sobre sus hijos. Ahí veis un esquemita que os sirve para ver las clases sociales en Atenas. Estarían los ciudadanos o politais y los no ciudadanos. ¿Quién eran los ciudadanos y a qué se podían dedicar? Ya podían ser militar, óplitas, que eran soldados a pie, o caballería, o caballeros, a la política, siendo magistrados, ejerciendo el poder, justicia, administrando la justicia, y en general a otros miembros de la sociedad, a otras actividades de la sociedad, ya sea agricultura, ganadería o comercio. Los no ciudadanos, como hemos dicho, eran los metecos, que eran los extranjeros, o los clercos, miembros de otras tribus. Las clases no libres, pues los esclavos, apenas tenían derecho y no eran reconocidos casi ni como personas. En Esparta, los grupos sociales principales serían los espartiatas u homoioi, que serían los ciudadanos libres, hijos de espartanos. Los periecos, como hemos dicho, eran los extranjeros,
Y aquí los esclavos reciben la denominación de ilotas. Otros grupos secundarios serían los partenios, que son hijos ilegítimos, y los motaces. En cuanto a la vida cotidiana, las ciudades griegas se localizaban cerca del mar. Es decir, lo hemos dicho anteriormente, no hay ninguna polis griega que no se sitúe a más de 90 kilómetros de la costa. El núcleo originario, las distintas partes de la ciudad, sería la Acrópolis o ciudad alta. En ella, como era un lugar elevado que facilitaba la defensa y además se rodeaba de murallas, es donde se concentraban los templos. Con el tiempo, la población abandonó la Acrópolis y se trasladó a la parte baja de su entorno. De este modo, como hemos dicho, la Acrópolis quedó como un lugar sagrado para albergar los templos de los dioses. Y la ciudad baja, esta parte de aquí, acogía las viviendas, las actividades económicas y políticas. Aquí lo que sería el núcleo originario de la ciudad, el germen de la polis, y a partir de ahí, una vez que van creciendo, se deja esta parte como para los templos y esta parte de aquí para las viviendas y las demás actividades económicas. ¿Cuáles son las partes? Otra de las partes, el ágora. El ágora es el principal espacio público. Se trata de una plaza al aire libre donde tenía lugar el mercado, las reuniones políticas y la vida social. En ella se ubicaban los estoas, que son pórticos con columnas, que se utilizaban para reuniones y transacciones comerciales, ya que en esos estoas se concentraban la mayoría de tiendas. Los principales edificios públicos, ¿cuáles eran? Pues el teatro, que aprovechaban sobre todo las colinas de la tierra para su disposición, el odeón empleado para audiciones musicales y el estadio para competiciones deportivas. ¿Cómo se organizaba el día a día de la sociedad griega? Pues la actividad ciudadana estaba marcada sobre todo por las horas de luz. Los agricultores llegaban desde el campo con sus productos que a primera hora de la mañana que eran comprados por los vendedores ambulantes y estos a su vez los vendían al resto de la población. Cuando se ponía el sol, pues los ciudadanos volvían a sus casas y como la ciudad no ofrecía diversiones nocturnas, pues se producía lo que serían las cenas de amigos. Las cenas se solían prolongar con el simposio, es decir, un debate o discusión donde se bebía, y se jugaban hasta altas horas de la madrugada. Las mujeres, mientras tanto, permanecían en sus habitaciones y no se dejaban ver. Ahí veis un ejemplo de lo que sería una casa griega, un ejemplo de una cena de las más famosas griegas, con fiestas, donde están los distintos comensales. Mientras tanto, las mujeres permanecían en sus habitaciones o ginefeos. En cuanto a uno de los aspectos más fundamentales de la sociedad griega sería la educación. Y varía de si es una poli u otra. En el caso de Atenas, pues no había escuelas públicas y los padres enviaban a los hijos varones a la casa de un maestro particular o paedagogus desde los 7 hasta los 18 años. Después prestaban el servicio militar durante 2 años y al terminarlo se les concedía la ciudadanía. La educación que recibía estaba basada fundamentalmente en las letras, la filosofía, la música y la gimnasia. En cuanto a la mujer, pues la mujer no iba a la escuela, sino que se educaba en la casa por la madre. En Esparta, la educación era más profundamente militar. La educación de los niños de 7 a 20 años corría a cargo del Estado. Recibían una educación de gran dureza, destinada sobre todo a crear soldados fuertes. De ahí el militarismo de la sociedad espartana. Las niñas también practicaban mucho deporte con el fin de convertirse en futuras madres de guerreros fuertes. Y hasta aquí las principales características de la política, la economía y la sociedad de la civilización griega.